¿Qué tal? Bienvenidos nuevamente, como todos los días, todas las mañanas, en este estudio de la Palabra de Dios, en el programa de Reavivados por su Palabra, que consiste en leer todos los días un capítulo de la Palabra de Dios. Gracias por acompañarnos. También puedas compartir, puedas suscribirte al canal, únete al canal, para poder llegar a muchos más con el estudio diario de la Palabra de Dios. Bienvenido, quédate hasta el final y encontraremos bendiciones en el estudio de la Biblia. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por el estudio de tu palabra, como todos los días y todas las mañanas. Pedimos tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hoy estamos ya iniciando el libro de los Gálatas, la siguiente carta, la siguiente epístola del apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, quien tiene un mensaje para nosotros hasta este tiempo, porque la palabra de Dios es eterna. Entonces, capítulo 1, voy a darle lectura y veremos algunas lecciones muy prácticas y muy sencillas para nuestra vida diaria. Pablo, apóstol, no de hombre ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios. Él está claramente, tiene identificado, él conoce, él sabe que fue llamado por Dios. No está titubeando. Tiene una identidad con Cristo completamente. Dice que lo resucitó de los muertos. Y entonces habla a todos los hermanos y dice, y a todos los hermanos que están conmigo, a la iglesia de Galacia, quien Pablo estaba pendiente de lo que estaba sucediendo o quería mantener informado, animar a la iglesia de Galacia. Y entonces el versículo 3 nos habla: gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios Padre, a quien sea la gloria por la gracia, por los siglos de los siglos. Amén. Y hay dos palabras que Pablo está relatando o está mencionando que no viene de él. Y dice aquí, es la gracia que viene directamente de Dios, la gracia inmerecida. Esta mañana Dios te manda este regalo, gracia, te acepta. Quiere que tú vengas a Él, no importa cómo te encuentres, ven a Él, te va a dar su gracia que no merecemos. Es un regalo que Dios te está dando, es algo especial preparado para ti. Y aparte de ese regalo de la gracia, te dará paz. El resultado de ir a Dios, pedir el perdón, encontrar en Él el camino, perdonar todos los pecados, entonces encontraremos paz en nuestro corazón. Esa paz que solamente quiere dar, porque Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, y el resultado será paz. ¿Quieres tener esa gracia, ese perdón, esa paz? Ven a Cristo. Porque viene directamente del Pablo, te dice esta mañana, no importa cómo tú te encuentres, ve a la gracia, ve, ahí está la gracia, ahí está la paz que Dios te está ofreciendo. Qué mensaje tan sencillo para nosotros en este tiempo, dice, porque voy a leer el versículo 6, dice, estoy maravillado, Pablo dice, de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo, para seguir un evangelio diferente. Habían ellos escuchado otro evangelio, tal vez muy llamativo, pero no estaba fundado con la palabra de Dios, con lo que Él nos está enseñando. Pablo se maravilla. ¿Por qué tan rápido te dejas engañar? ¿Por qué tan rápido te desanimas? ¿Por qué tan rápido dudas de la palabra de Dios, de este hermoso evangelio, tomando otras rutas que no están de acuerdo con la voluntad de Dios? Entonces, si tú has dudado del evangelio,
Vuelve, el Evangelio es maravilloso. Pablo se maravilla y dice, ¿por qué si aquí en este Evangelio encontramos paz? ¿Por qué te vas si en este Evangelio encontramos gracia, aceptación? Y entonces dice, no que haya otros, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Siempre a través del tiempo estamos en una guerra cósmica entre el bien y el mal. Y entonces se trata de que el Evangelio de Cristo pues no nazca, no ilumine la mente del ser humano, porque hay un enemigo que está trabajando, dice. Y voy a seguir leyendo. Pablo estaba preocupado por este asunto de los hermanos de Galacia, que habían tan fácil cambiado el Evangelio que Pablo les había presentado el Evangelio puro. Dice, mas aún nosotros o un ángel del cielo os anunciará otro evangelio diferente del que hemos anunciado, sea anatema. O sea, si no está de acuerdo con la palabra de Dios, entonces no importa si sea tan bonito ese evangelio, hablen tan preciosos de ese evangelio, pero no está de acuerdo con la palabra de Dios, así sea un ángel. Pablo es claro en esta mañana. Tú no te debes dejar engañar por otro evangelio que no esté de acuerdo con un escrito está. Dice, pues antes hemos dicho también que ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Te pregunto esta mañana, ¿tú estás sirviendo a Dios para agradar al hombre? ¿Para agradar al fulano de tal? ¿Para que ellos queden bien? En el nombre de Cristo Jesús, tú no estás sirviendo a un ser humano. No importa quién ser humano sea, tú sirves a Cristo nuestro Redentor. Es que tiene mucha influencia, pastor. Es que tiene mucho dinero. Es que tiene mucho conocimiento. No importa. El único a quien merece la honra es Cristo nuestro Redentor. Así sea el más sabio en su conocimiento, entonces tú no tienes por qué agradarle a Él. Mucha gente se va de la iglesia porque intenta agradar a fulano de tal que lleva 30, 40 años dentro de la iglesia creyéndose ser el dueño o creyéndose tener el conocimiento. Entonces, como tú miraste a ese fulano, entonces tú te saliste y ahora estás fuera porque intentaste agradar al ser humano. Tú y yo no estamos para agradar a nadie. Yo no estoy para agradar a nadie. ¿Por qué? Porque yo te puedo chasquear en cualquier momento y tú también. Porque el único que nos puede dar redención, el único a quien cumple todas las expectativas, querido amigo, querido hermano, es Cristo nuestro Redentor. Por eso tú, ahí está, busca agradar a Dios. Sirve al Señor. Ama a Dios y todo lo que el Señor te ha puesto en tus manos, que es el ministerio del Evangelio, predícalo, anúncialo con pasión, con alegría, con gozo, porque este es el Evangelio. No busques agradar a fulano de tal, porque vas a terminar chasqueado. Pablo es cierto lo que está diciendo. Yo estoy agradando a Dios. Y no importa, pero ustedes recuerdan, Pablo se presentaba ante grandes hombres y no buscaba agradar a los hombres, buscaba agradar a Dios. Esta mañana levántate para agradar a Jehová de los ejércitos. Sirve donde estás con alegría, con gozo y con pasión y con mucha alegría. Entonces por eso es un mensaje muy sencillo, pero un mensaje muy práctico para ti y para mí. Versículo 11 dice, mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. El evangelio que tú anuncias no es de hombre, es el evangelio de Cristo Jesús. Entonces yo no debo tener miedo de anunciar, predicar el evangelio con autoridad y con gozo, pues yo no lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Cristo Jesús. ¡Qué maravilloso mensaje! Si tú estás buscando otro mensaje que piensas que viene de fulano, estás equivocado.
El evangelio que nosotros presentamos viene de Cristo. Es el evangelio. Pablo nos dice, hermanos, el evangelio viene de Jesús. Es el mejor evangelio que puede existir. Dice Pablo, yo no lo recibí de nadie más. Lo recibí directamente de Cristo. Así como Pablo fue llamado, Dios te está llamando a través de su palabra en esta mañana. Pues dice la palabra, el 13, dice, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba, pensando el que estaba haciendo lo correcto. Y entonces dice, en el judaísmo aventajaba a muchos a mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Dice el versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Entienda, nosotros somos llamados solo por la gracia de Cristo. Pablo era un hombre que él, según sus convicciones, estaba haciendo lo correcto. Sin embargo, Dios tenía un plan especial y sabía que es lo que la convicción que él tenía en hacer eso no era la correcta, sino, dice, voy a leer, dice, me llamó por gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Pablo fue un hombre entregado a la predicación del evangelio. Él no se quedó allí, traspasó fronteras anunciando el evangelio que vino de Cristo. Querido amigo, si tú y yo no estamos haciendo nada, tenemos que replantear el asunto de la predicación del evangelio. Entonces, dice, voy a leer, dice, después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro, permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En estos escribo, he aquí que delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia. Tremendo evangelista. No estaba ahí, no solo con los apóstoles ahí, no, él pasaba, por eso es conocido el apóstol de los gentiles que traspasó fronteras anunciando el evangelio de Cristo. Dice, y no era conocido de vista las iglesias de Judea que eran en Cristo. Solamente oía decir, aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Dios en mí. La gente se sorprendía. Dice, si este era el hombre que predicaba o que asolaba, los que creían, los que tenían esta fe. Y al ver lo que ahora él predicaba esa fe que tanto había asolado. Pero es solo la gracia de Cristo. Por eso él está agradecido. Por eso él dice, este evangelio yo no lo recibí ni de un fariseo ni de un doctor de la ley. Este evangelio lo recibí de Cristo Jesús. Querido amigo, querido hermano, el evangelio que tenemos lo hemos recibido de Cristo nuestro Redentor. Por lo tanto, tenemos esa responsabilidad. No es opción. Ay de mí si no anunciar el evangelio. Pablo dice, oye, si tú estás quieto, si tú no estás haciendo nada por predicar el evangelio, es bueno preguntarte y decirle, Señor, perdóname y ayúdame a hacer algo por la predicación del evangelio para que otros puedan conocer de Cristo Jesús. Pablo está hablando tan francamente con los hermanos de Gálata y esta mañana Dios habla a través de su palabra francamente contigo para que tú y yo podamos predicar el evangelio que no lo hemos recibido de cualquiera y que no nos dejemos llevar por cualquier otro evangelio, aunque sea tan novedoso, aunque sea tan explicado, aunque sea tan con homilética, tan didáctico, pero si no está de acuerdo con la palabra de Dios, dice, sea anatema. Palabra del Señor. Mañana continuamos con este capítulo, con el capítulo número 2. Que Dios te bendiga. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias por este hermoso evangelio. Ayúdanos a proclamarlo y a predicarlo y a anunciarlo. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Nos vemos mañana con el capítulo número 2. Saludos.